7 raptos diferentes que encontramos a través de la palabra de Dios. Así es, a lo largo de toda la palabra de Dios podemos encontrar 7 raptos diferentes que son allí mencionados. 4 de ellos que ya ocurrieron los encontramos en el Antiguo Testamento. Y 3 de ellos, que son los que están por suceder, los encontramos en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estudiar cada uno de ellos para poder comprenderlos y entenderlos mejor. Y antes de entrar en materia de estos 7 raptos, necesitamos entender un poco el concepto de la palabra rapto. Es que ciertamente la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí encontramos una palabra que es sinónimo, similar, y es arrebatamiento. Encontramos la palabra arrebatamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al verso 18. Y esta palabra, en el original, era mencionada como arpazo. Y arpazo hacía referencia a la fuerza que era utilizada por los pescadores. En su momento de pesca, cuando sentían que el pescado alaba la caña, esa fuerza que ellos utilizaban para sacar al pescado era llamada arpazo. Y ese pescado era llevado de un lugar, el mar, hacia otro lugar, que era el barco o el bote de los pescadores. Así que cuando estamos hablando del rapto o del arrebatamiento, estamos hablando de llevar a una persona de un lugar en específico a otro lugar. Y en nuestro caso es llevar de la tierra directamente al cielo. Entonces eso para que entendamos un poco más el concepto de lo que es el rapto o lo que es el arrebatamiento. Ahora sí, vamos a ver los 7 raptos que son mencionados. El primer rapto que encontramos es el rapto de Enoc. La palabra de Dios dice en Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llegó Dios. Así que podemos encontrar en la palabra de Dios que Enoc era una persona cercana a Dios. Dice que él caminaba directamente con Dios, que estaba en la presencia de Dios constantemente. Fue tanto lo que él estaba metido en la presencia. Dice que Dios en un momento se lo llevó. ¿Y a dónde se lo llevó? Dice que Enoc fue transpuesto, llevado directamente de la tierra hacia el cielo. Lo que quiere decir que Enoc fue el primer ejemplo de un rapto que encontramos en la palabra de Dios. No dice que Enoc haya muerto, dice que fue llevado directamente. Estando en la presencia de Dios, él lo tomó, lo llevó de la tierra y lo llevó hacia el cielo. Hubo un rapto o un arrebatamiento. Ahora el ejemplo de Enoc es muy interesante porque Enoc es una tipología, un símbolo de la iglesia. Y hay un quinto rapto que vamos a ver ahorita más adelante, que es el rapto de la iglesia. Y Enoc está simbolizando que nosotros, la iglesia, vamos a ser raptados antes de que venga el juicio sobre la tierra. Enoc fue llevado al cielo, fue raptado, arrebatado, antes de que viniera el diluvio, que fue el juicio de Dios sobre la tierra en su momento. Así que encontramos un muy buen ejemplo y una gran razón para saber que nosotros nos vamos a ir de esta tierra antes de que venga el juicio. Segundo rapto o arrebatamiento que menciona la palabra de Dios es el rapto de Moisés. La Biblia dice en Deuteronomio en el capítulo 34, en el versículo 5 y versículo 6, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme han dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así que podemos encontrar en estos versos, dice que murió Moisés probó la muerte, supo lo que era morir, pero dice que su cuerpo fue enterrado, fue llevado a un lugar que nadie conoce hasta el día de hoy. Pero Judas, en el capítulo 1, en el versículo 9, trae una revelación bien interesante, y dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Pero es interesante que la palabra de Dios acá, Judas está mencionando que hubo una disputa entre el arcángel Miguel y entre el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tomó el cuerpo de Moisés y lo llevó directamente hacia el cielo. Por eso hubo una disputa. El diablo no quería eso, pero el Señor dice que llevó su cuerpo y lo raptó. Fue llevado directamente al cielo. Por eso no se sabe exactamente y no se va a encontrar el cuerpo de Moisés, porque no se encontraba en la tierra, sino que fue llevado directamente al cielo. Ahora Moisés es un ejemplo también muy importante y un prototipo, una simbología muy importante de lo que es el rapto de la iglesia. ¿En qué sentido? Que para el momento del rapto de la iglesia, para haber personas que ya han muerto, Cristo Jesús, familiares que quizás ya murieron, pero murieron habiendo recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Y el ejemplo de Moisés nos está mostrando que estas personas también van a ser raptadas. Entonces Enoc nos da un ejemplo de las personas que estemos vivos para el momento del rapto de la iglesia. Y Moisés nos da una simbología, un ejemplo de las personas que ya han muerto en Cristo para el momento del rapto de la iglesia. Tercer arrebatamiento que muestra la palabra de Dios es el rapto de Elías. Todos conocemos la historia allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, del rapto de Elías. Dice que Elías se encontraba con Eliseo y que pasaron por diferentes ciudades. Y en cada una de esas ciudades estaba recordando a Eliseo que su maestro iba a ser tomado o iba a ser llevado o quitado de ese día.
Eliseo sabía perfectamente que Elías se iba a ir. Y podemos saber y entendemos por la palabra de Dios que unos carros de fuego se llevaron en su momento a Elías directamente hacia el cielo. Fue llevado de la tierra al cielo en un transporte celestial que fueron carros de fuego en su momento. Y Eliseo fue testigo de esto y pudo ver cómo Elías fue llevado directamente al cielo. Ahora, en este arrebatamiento de Elías hay algo muy interesante. Y es que Elías ciertamente dejó una parte de su ropa, que fue su manto, para dejar la doble porción sobre Eliseo que todos conocemos. Pero no dice que Elías dejó el resto de su ropa. Muchas veces se ha pensado que en el rapto de la iglesia vamos a dejar nuestras ropas aquí en la tierra. Pero por el rapto de Elías podemos conocer, podemos entender que no necesariamente va a ser así. No es que vaya a quedar el reguero de nuestra ropa aquí en la tierra mientras nosotros vamos para el cielo. Elías lo único que dejó fue su manto y fue por la cuestión de dejar una doble porción o una doble unción sobre su siervo Eliseo. Así que no te preocupes, vamos a ir completos. El cuarto rapto que encontramos en la palabra de Dios es el rapto o arrebatamiento de Jesús y algunos santos del Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice en Mateo en el capítulo 27, verso 50 al verso 53, que después de la resurrección de Jesús, dice que los sepulcros de la tierra se abrieron y que algunos santos del Antiguo Testamento fueron levantados y pudieron caminar aún en medio del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos que la palabra también nos dice que Jesús se llevó cautiva a la cautividad con su resurrección. Y en el Antiguo Testamento podemos conocer que había un lugar llamado el Hades. Y el Hades estaba compuesto por 3 lugares específicamente. Uno era el lugar de tormento o el infierno. 2 era el seno de Abraham, el paraíso. Y el tercero era el abismo. ¿Cómo podemos saber esto? Por la historia de Rico y Lázaro. Si nos acordamos de la historia de Rico y Lázaro, dice que Rico podía ver a Lázaro y podía intentar hablarle, pero el padre Abraham le dijo algo muy interesante. Le dijo: hijo, nadie puede pasar de aquí a allá ni de allá a acá, porque hay una gran cima, siendo referencia al abismo, que ha sido puesta entre nosotros. Ese lugar estaba conformado por esos 3 lugares en específico. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Jesús se llevó cautivo a la cautividad, está hablando que él cogió el seno de Abraham y lo llevó directamente al cielo. Y en ese momento los sepulcros de la tierra se abrieron y estos santos del Antiguo Testamento recibieron esos cuerpos y se fueron directamente para el cielo. Así que encontramos ese cuarto rapto. Jesús y los santos del Antiguo Testamento, luego de su resurrección, es llevado al cielo. Ahora, esos 4 raptos que acabamos de ver ya sucedieron. Vamos a ver los 3 que hacen falta por suceder. Quinto rapto que menciona la palabra de Dios es el rapto o arrebatamiento de nosotros, la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, quiero hacer claridad en que no estoy hablando específicamente de una denominación. Estoy hablando de la iglesia general, de la iglesia universal. ¿Y quiénes son la iglesia? Sería la pregunta. La iglesia somos todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Así que para poder ser raptado, para poder irte en el rapto de la iglesia, tú necesitas de algo muy importante y es recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Si estás viendo este video y tú no has recibido a Jesús o no sabes de qué te estoy hablando, aquí arriba te voy a dejar un video donde te explico un poco más acerca de la salvación y cómo puedes recibir. Así que arrebatamiento de la iglesia es el quinto rapto que encontramos en la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar? Hay varias referencias. Entre ellas tenemos 1 Corintios capítulo 15, del versículo 51 en adelante, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al verso 18. Pero hay uno también muy interesante y es Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. En Apocalipsis, en el capítulo 4, podemos encontrar a Juan, el autor de Apocalipsis, que dice que vio una puerta abierta en el cielo y una voz que le decía: sube acá. Ahora es interesante porque Apocalipsis es un bosquejo escatológico muy preciso. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 1 nos está hablando de la revelación de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él se revela directamente a Juan. Cuando vemos capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, estamos entendiendo la historia de la iglesia, que es el tiempo en el que nos encontramos hoy. Allí son escritas las 7 cartas a la iglesia. Así que está hablando del tiempo o de la historia de la iglesia. Pero el capítulo 4 arranca con algo muy interesante y es la puerta abierta en el cielo. Y Juan, que es un tipo de la iglesia, siendo llevado allí al cielo. Esto nos está hablando de que la iglesia va a terminar su periodo, se va a acabar el periodo de la iglesia y la iglesia va a ser llevada directamente al cielo. Luego, capítulo 6 hasta el capítulo 19, encontramos lo que es la gran tribulación. Así que en este bosquejo de Apocalipsis nos está mostrando que nosotros, la iglesia, salimos de esta tierra antes de que venga el juicio. Juan vio todo el juicio, vio toda la tribulación estando desde el cielo. Y nosotros vamos a estar igual.
en el cielo. Así que el rapto de la iglesia es el próximo evento que viene para todos nosotros. Asegúrate de haber recibido a Jesús para poder ir. Sexto rapto que menciona la palabra de Dios son los santos de la gran tribulación. La palabra de Dios menciona en Apocalipsis en el capítulo 7, versículos 9 en adelante. Podemos encontrar que Juan, estando en el cielo, dice que ve una gran multitud de personas vestidas de ropas blancas. Y él no sabe de dónde son y le pregunta al ángel de dónde provienen estas personas. Y el ángel responde que estos han sido santificados por la sangre del Cordero y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y que provienen de la gran tribulación. Así que podemos ver que en medio de la gran tribulación hay un rapto colectivo de personas. Todos aquellos que deciden recibir a Jesús aún en esos tiempos de dificultad. Dos cosas interesantes. En la gran tribulación todavía va a haber salvación, todavía se va a expresar la gracia de Dios. Y esas personas van a poder llegar al cielo una vez el anticristo los descargues. Ten cuidado de no quedarte en la gran tribulación. Y el séptimo y último rapto que menciona la palabra de Dios es el rapto de los dos testigos de Apocalipsis. En Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 7 al versículo 12, podemos encontrar una historia muy interesante de dos testigos que van a hacer presencia durante la gran tribulación en esta tierra. Dice que estos dos testigos van a poder hacer grandes señales, grandes prodigios, para que las personas puedan verlos y puedan creer en Jesús. Ahora es interesante porque dice que el anticristo los va a lograr matar y los va a exhibir públicamente por 3 días, pero que al tercer día el Espíritu de Dios va a venir sobre ellos, van a ser vivificados y van a resucitar de entre los muertos. Y dice que Dios los lleva, los rapta directamente al cielo al tercer día. Así que este es el último rapto que encontramos en la palabra de Dios siendo mencionado. Para concluir este video, es importante que recuerdes que el principio para poder ser raptado es estar en Cristo. Tú necesitas estar en Cristo y la forma de estar en Cristo es recibiendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Así que recuerda ir a ver nuestro video acerca de salvación, si no sabes de qué te estamos hablando, para que aproveches la oportunidad y recibas a Jesús hoy mismo en tu corazón. Y si quieres aprender más acerca de escatología bíblica, últimos tiempos y tips de la palabra de Dios, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Chao.